Hola amigos, ¿cómo están? Hoy quiero compartirles esta información que se me hace sumamente interesante. Los diferentes tipos de generaciones. Ustedes saben que se habla de los baby boomers, que son nacidos entre el 45 y el 64. Los de la generación X entre 1965 y 1981. Los de la generación Y o millennials, nacidos entre 1981 y 1997. Luego tenemos a los de la generación Z, nacidos entre 1997 y 2010. Por lo regular, aquí se llevan entre 10 a 12, 13 años de diferencia entre una generación y otra, hasta 18 años también. Pero tenemos a los nacidos desde 2010 hasta el 2022 y en algunos casos se les dice que ellos son los de la generación alfa, que son los nuevos bebés que están naciendo y así es como ellos le pusieron. Estos son los que se les dice que son nativos digitales. Pasan horas y horas ante las pantallas, son avances que se han ido experimentando a la humanidad a través de la tecnología a lo largo del siglo XXI y están cambiando al planeta entero y a los habitantes, no solamente en lo económico, sino en lo social. Pero bueno, aquí lo que llama la atención, pues estos niños están rodeados totalmente de tecnología por todas partes, ustedes lo saben, y son los hijos de los millennials, de los que nacieron antes que ellos. Y bueno, ¿qué pasa con estos niños? Estos niños pues se están haciendo en muchos sentidos, no son muy sociables, sino muy antisociables. ¿Por qué razón? Porque estos niños están en una era digital donde ellos, pues sus computadoras son sus compañeros. O sea, el único momento en que ellos socializan es cuando están en las escuelas con sus compañeritos y todo eso, y eso provoca que pues ellos realmente nada más tengan ya la ansiedad y la desesperación de regresar a sus casas y ponerse a jugar, a jugar con sus computadoras, con sus tablets, con sus teléfonos, con todo esto, ¿no? También aparece la generación de cristal, pero esta generación son los que fueron, dice, son la generación de personas que se convirtieron en adultos en la década de 2010, vistos como menos resistentes y más propensos a ofenderse que las generaciones anteriores. Se dice que son muy sensibles, son niños muy sensibles, los de la generación cristal. Pero bueno, a mí me llaman la atención las letras y las palabras que escogen. Como ellos dicen, qué tipo de generación son estos niños que nacieron del 2010 al 2022 son los del alfa. Usan la palabra A y luego beta y cristal y así se va. Pero alfa para mí más bien es la IA, la inteligencia artificial. Como acá en Estados Unidos, artificial intelligence se pone primero el adjetivo calificativo que es artificial. Yo solamente una opinión, pero sí me deja pensando porque realmente pues son los niños que están en las computadoras, que están totalmente así, como cyborgs, como se le dice, ¿verdad? Y, y bueno, se les habla que después del 22 pues ya vienen, como ya les digo, del beta y luego los niños cristal expuestos a la opinión fácil, peyorativa y a una supuesta fragilidad. Pero, pero para no confundirlos, los de la generación cristal vienen siendo los de la, ¿cómo se llama? Los de la generación Z, los de la generación Z, que vienen siendo, a ver, déjenme les digo, para que los identifiquen de una manera mucho mejor, quiénes son los niños de la generación Z. Para empezar, ¿qué es lo que realmente significa generación? Bueno, aquí dice que son un grupo de personas que coinciden dentro de un mismo periodo de tiempo, que nacen, crecen y se desarrollan influenciados por el mismo ámbito económico, ya sea social, político, cultural o geopolítico. Y así se van identificando a los tipos de generaciones de acuerdo a los sucesos o eventos que se van ajustando a este tipo de características en cada generación. Bueno, y aquí aparecen, entonces sí, como ya les digo, se los vuelvo a decir, los baby boomers que nacieron en el tiempo después de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense, ellos vienen con unos traumas tremendos, que ahora tendrían entre 56 y 74 años
y eso fue por el aumento de la tasa de natalidad que se observó en ese periodo de tiempo. Pero también antes de eso, de ellos había una generación anterior muy envejecida que se le llama la generación silenciosa, que abarca aproximadamente los que nacieron entre 1928, o sea, hace un siglo prácticamente casi, a 1945. Y luego siguen los de la generación X, que son los de 1965 a 1980, 20 años después, que están hoy entre los 40 y los 55 años, los X. Han vivido el nacimiento de Internet y la incorporación de la mujer al mercado de trabajo de forma más activa. Y luego aparecen los millennials o la Y, que son los nacidos entre 1981 y 1996, que tienen entre 24 y 39 años aproximadamente. Y ellos, al igual que los Z, no conciben la vida sin la tecnología. Como les decía, la generación Z, que vienen siendo a los que se les llama cristal, o centennials, son las personas cuya generación es posterior a los millennials y que también se denominan post-millennial o Igen o IG. Comprenden el periodo del 1997 al 2012, que tienen ahora entre 8 años a 23 años. Ahí están, caracterizados por su independencia y preferencia por emprender. Y los últimos, que es la generación alfa, que corresponde a fechas más recientes y que se consideran 100% como ya hablamos, digitales, y que están totalmente muy ajenos a todo lo que es un ámbito analógico en los diferentes aspectos de la vida. Esto es lo que está preocupante. Esto es lo que está preocupante. Entonces aquí es donde entra la discrepancia entre unos y otros, cómo podemos desde las generaciones ir describiendo los ciclos que la humanidad ha estado viviendo y las diferencias que a cada generación la hace única, desde sus vivencias, desde sus experiencias, desde su entorno y todo lo que los eventos que les ha tocado vivir durante estos siglos. Entonces, amigos, pues para no complicarlos, porque está un poquito, ¿cómo se dice? Complicado, los diferentes, por ejemplo, para entender las diferencias entre uno y otros, los de la generación X, que nacieron en los años 60, o sea, apenas hace medio siglo, conviven con los otros tres, que son los baby boomer, los Y y con los Z. Imagínense, 4 generaciones, si es cierto. Les ha tocado ver la bisabuela, la abuela, la mamá y la hija, y la nieta, imagínense. Entonces, estos niñas, estas generaciones que, bueno, nacen antes de estos boomers, la Segunda Guerra Mundial, en el 1939, imagínense, y luego los X en el 65. Entonces, aquí lo que sucede que en estos acontecimientos bélicos, donde no tuvieron en lo absoluto una vida fácil, pues era un gran reto para ellos. Y eran seres muy individualistas, tenían una ambición y una adicción al trabajo. Eran workaholic, como se dice en inglés. Son los valores en los que ellos crecieron, que todo era el trabajo, la disciplina. A estos seres les tocó de esta generación una parte después de la plena posguerra, que son los baby boomers entre 1945 y los 1964, y que se debe que fue el baby boom. Eso es la época en que la tasa de natalidad, como les decía al principio, se vio disparada. O sea, hubo varios países anglosajones, sobre todo Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda, después de la Segunda Guerra Mundial, nacieron muchos bebés. Y esta se considera una generación envidiable, la que vino después, ya que vivieron en su momento todo lo que los jóvenes habrían querido vivir en los tiempos pasados. Entonces, ahí es cuando aparecen estos grandes cantantes como John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, los Beatles en el 62, la llegada del hombre a la luna en el 69, los mejores tiempos de los mejores jugadores de fútbol como Pelé, Maradona, la caída del muro de Berlín, y sucesivamente. Así que, bueno, han pasado por diferentes evoluciones de tecnología y un auge
y desarrollo en los medios de comunicación. Gozaron de una estabilidad laboral como familiar y estaban muy activos tanto física como mentalmente. Bueno, y se dan cuenta, luego aparecen los millennials, que son los nativos digitales, estos jóvenes del 82 al 94, donde también la tecnología forma parte de su vida, actividades, intermediación con la pantalla, que están emprendido y apagado, integrados completamente a su vida, no nacieron precisamente con ella, sino de la época analógica en la que vivieron y migraron al mundo digital de las computadoras. A diferencia de las otras, pues estos tienen mayor preparación para un puesto de trabajo y bueno, ya están en la competencia, se hace mayor y en oposición a sus padres. La generación X, los nativos digitales, no se conforman con lo que les ha tocado vivir y son ambiciosos para alcanzar sus metas. Pero sin embargo, estos millennials se les considera perezosos, narcisistas y consentidos. De hecho, la revista Time los catalogó en el 2014 como la generación del yo, yo, yo. Esos son los Y, los millennials. Son los que están en sus veintitantos ahora. Las características de la generación Z o Centennial, con edades comprendidas, sí, desde entre los 8 añitos y los 23 años, o post-millennial, ocupan el protagonismo dentro de unas décadas. Se catalogan como centennial por haber venido al mundo en pleno cambio de siglo, ¿sí? Del 20 al 21. Los mayores son del año 95 y los más pequeños 2010. Llegaron con una tablet y un smartphone debajo del brazo. ¿Pero qué es la generación Z? Es un conjunto de personas que está marcada por Internet, forma parte de su ADN, irrumpe en su casa, en su educación y en su forma de socializar, lo que les mencionaba antes. Y sí, la generación Y lo tiene complicado para encontrar trabajo. La situación de los post-millennials todavía está peor. Sí. Tienen un gran dominio de las tecnologías, pero han descuidado sus relaciones interpersonales. Sí, porque a nosotros nos tocó jugar en la calle, convivir con los niños, no había televisiones, en realidad un solo televisor, pero no había estas tablets, estos teléfonos, era una cosa muy saludable, ya lo sabemos. Bueno, pero son los que dan más voz, estos niños, a las causas sociales porque usan el Internet para esto. Y de esa forma obtienen en forma inmediata, hecho propiciado por el mundo digital en el que están inmersos. Y su estilo de vida también está marcado por los youtubers. Wow. Bueno, súper interesante, amigos. Esto es información de Iberdrola. Así se llama esta página maravillosa donde ha descrito de una forma muy bien estas diferentes generaciones que hemos estado viviendo desde los famosos baby boomer. El baby boomer, el boom, por allá en 1946 hasta el 1964 y hasta acá. Bueno, amigos, pues qué interesante, ¿verdad? Entonces, como ya les digo, se viene desde acá, viene Y, Z y luego empieza otra vez la A. Para mí la A es la Artificial Intelligence, inteligencia artificial, pero ellos le hacen llamar la nueva generación alfa. Bueno, amigos, les mando un abrazo con todo mi corazón y como siempre les digo, gracias por ser, exar y existir.
Gracias por unirte a esta gran familia. Gracias por suscribirte a tu canal. Están aquí y hablan conmigo del mismo nombre en Telegram, WhatsApp y mi página en Facebook.